Bueno, pues buenos días a todos, a todas, a nuestro siguiente seminario permanente, ahora correspondiente al área de microbiología e inmunología. Estos son los seminarios que organizamos quienes formamos parte de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Y en esta ocasión estarán moderando la sesión el doctor Ángel Camaley y la doctora Leslie Chávez Galán. Apreciamos mucho que hayan organizado este seminario y dejo la voz abierta para la doctora Leslie. Muchas gracias, doctora Cristi. Buenos días a todos y muchas gracias por unirse a estos seminarios permanentes que organiza de manera mensual la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Como bien mencionó la doctora Cristi, en esta ocasión nos va a tocar hablar sobre temas que están enfocados en el área de microbiología e inmunología. El día de hoy vamos a tener el placer de ver la presentación de dos extraordinarios ponentes, los cuales tienen una amplia experiencia en el estudio de la respuesta inmune frente a la infección por Mycobacterium tuberculosis. La dinámica del seminario consistirá en una charla de 20 minutos para la primer ponente, seguida de 10 minutos de preguntas. Y en este mismo esquema de tiempo será asignado para el segundo ponente. Así que sin más preámbulo, para mí es un placer presentar en primer lugar a la doctora Sujei Hernández Bazán, quien presentará el trabajo titulado Terapia génica contra tuberculosis pulmonar multidrogoresistente. La doctora Sujei es doctora en ciencias bioquímicas por la UNAM. Tiene más de 10 años de experiencia estudiando la respuesta inmune del hospedero frente a la tuberculosis y ha realizado diversos estudios sobre análisis poblacional de SNPs en población mexicana con la finalidad de determinar perfiles de susceptibilidad. Además, la doctora Hernández Bazán tiene una amplia experiencia utilizando modelos murinos con terapias génicas en la búsqueda de alternativas para el tratamiento de tuberculosis pulmonar. Doctora Sujei, muchas gracias por su valiosa participación en estos seminarios permanentes y le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Nada más para asegurarme, no estoy segura si sigo compartiendo mi pantalla. Sí, nada Ah, más ok. si ya la presenta de favor Sí, claro. en presencia. Listo. Está excelente. Gracias, Ok, doctora. muchas gracias. Bueno, entonces, sí, bueno, justamente yo les voy a hablar acerca de alguna terapia génica experimental en un modelo murino contra tuberculosis, específicamente un aislado clínico multidrogoresistente. Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto de Nutrición en El Salvador Subirán, en el Laboratorio de Patología Experimental. Bueno, acerca de tuberculosis, pues todos conocemos justamente que se trata de una enfermedad crónica, una enfermedad que puede dar también un desarrollo de enfermedad pulmonar. Y en este contexto, pues nuestro modelo se adapta también un poco a lo que sucede en un humano, en donde tenemos también dos fases de la infección en nuestro modelo murino, una fase temprana y una fase tardía. En el caso de la fase temprana en los ratones, lo que sucede es que durante los primeros 30 a 60 días máximo, pues tenemos una respuesta inmune, digamos, conveniente teóricamente para controlar el crecimiento de la bacteria y la progresión de la enfermedad, donde vamos a tener favoritario un perfil TH1 con las citocinas correspondientes, como son interferón gamma, TNF, también interleucina 1 alfa. De ahí, en realidad, conforme va progresando la enfermedad hacia una etapa crónica o hacia una etapa tardía en los ratones, pues comenzamos a ver más un perfil regulatorio y un perfil que se equilibra más hacia una respuesta de reparación de tejido, como es el perfil TH2, y comenzamos a ver citocinas como son interleucina 4 y TGF-beta, que son las características del perfil TH2, y a su vez pues también interleucina 10. Esto con la correspondiente bajada también de citocinas TH1. Esto pues se caracterizó desde el doctor Hernández Pando en 1996 y pues es el modelo que se ha estado utilizando o en el que se basa la mayoría de la investigación.
Entonces, bueno, el problema aquí surge cuando una persona llega a contraer la enfermedad, entonces resulta ser que pues el tratamiento no es un tratamiento nada sencillo, como bien sabemos, requiere de un tratamiento de meses, de 6 a 12 meses, acorde a lo que indica el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Y pues este esquema también lleva un cóctel o una combinación de varios antibióticos, como pueden ser isoniazida, rifampicina y piracinamida. Pero esto, pues siempre y cuando nos toque una micobacteria drogosensible. De tal manera que estos serían los antibióticos de primera línea. En caso que no nos tocara una bacteria drogosensible y nos tocara una bacteria multidrogoresistente o extremadamente resistente, en donde pues ya presentan básicamente resistencia a los 3 antibióticos de primera línea, entonces nuestro esquema pues cambia, en donde inclusive estos 3 antibióticos son por vía oral y comienzan a introducirse antibióticos que son administrados por vía intramuscular, como puede ser la micacina. El periodo de tiempo, pues es igual, de 6 a 12 meses, y entonces el verdadero conflicto, pues es la longitud precisamente de este tratamiento, que lleva a que los pacientes pues tiendan a abandonarlo o tiendan a presentar efectos tóxicos derivados de este tratamiento. Con ello, pues entonces solamente se hace un ciclo en donde se refuerza precisamente el surgimiento de nuevas cepas multidrogoresistentes, o que una multidrogoresistente pase a ser extremadamente resistente, y con ello, pues de nueva cuenta, inicia un nuevo tratamiento, inicia nuevamente un abandono por parte del paciente en caso de que presente efectos tóxicos o secundarios, y por lo tanto, pues es importante buscar alternativas que apoyen o que faciliten o mejoren precisamente estos esquemas. En ese contexto, pues entra esta rama de la terapia génica. En nuestro laboratorio lo que usamos es una terapia génica con vectores adenovirales, esto porque el virus nos presenta una practicidad a este tipo de infecciones. Nosotros, como tratamos tuberculosis pulmonar, entonces el adenovirus precisamente tiene tropismo por células del epitelio bronquial y también por macrófagos alveolares, de tal manera que no necesitamos hacer ningún tipo de modificación especial para estos vectores en ese contexto. Otra cosa que nos interesa es que este tipo de vector no va a ser integrativo al DNA, de tal manera que se va a tratar de una terapia transitoria, únicamente el tiempo por el cual se encuentre ahí nuestro vector, y que pues después se elimina, y entonces ya no tenemos una expresión por el resto de la vida, ¿no?, de la persona. También estos virus se tratan de virus de ADN doble cadena, son virus no envueltos, y la diferencia respecto a tener nosotros un adenovirus silvestre con tener un vector adenoviral, pues va a ser que estos virus van a tener deleciones, van a tener deletados ciertos genes, 1, 2 o 3 o más genes, que hacen posible que estos virus pues tengan una infección activa y se generen nuevas partículas virales. Entonces, cuando nosotros tenemos un vector adenoviral o un vector terapéutico, lo que hacemos es eliminar vectores, perdón, genes clave que permitan, o más bien ya no permitan al virus que pueda generar nuevas partículas virales, como son, por ejemplo, el gen E1, el gen E3, que son de expresión temprana, y entonces con esto nos aseguramos que nosotros, el número de partículas virales que administremos, nunca va a haber más de ese número, ¿no? De tal manera que nosotros no vamos a generar una infección activa derivado de este vector que utilicemos. También lo que nos brinda al momento de deletar estos espacios de genes, pues es un espacio para nosotros poner nuestra secuencia de interés, que puede ser, en mi caso, o en el caso de este proyecto, pues un gen que codifica para citocinas que sean convenientes para modular la respuesta inmune a favor de la eliminación de la micobacteria. El vector que nosotros utilizamos es del serotipo 5, que también se conoce como AD5, el cual es un vector de primera generación. Se suprimen o se deletan 2 genes para poder hacer que este no sea ya replicativo, y es parte de la seguridad. Como les decía, es una transfección transitoria. Lo podemos usar tanto en modelos in vitro como in vivo, y también, pues, teóricamente nosotros vamos a tener una expresión por aproximadamente un par de semanas, aunque a veces hemos notado en el laboratorio que podemos tener una expresión en ocasiones hasta por un mes. Eh, un poquito en el contexto de cómo está formada esta terapia génica que nosotros utilizamos, pues tenemos que vamos a tener todo el vector gigante que contiene todo el genoma viral, exceptuando estos 2 genes, el E1 y el E3,
Y también vamos a tenerlo la expresión de un gen reportero, una proteína que nos permite tener un seguimiento de nuestro vector, como es la proteína verde fluorescente. En el caso de nuestras secuencias de interés, van a estar codificadas bajo un promotor de alta expresión y de expresión constitutiva, como es el promotor de citomegalovirus, que está acá, ¿no? Entonces, nosotros, al utilizar este tipo de vectores, lo que vamos a esperar es que mientras se encuentre ahí el plásmido, pues vamos a tener tanto expresión de GFP para poder hacer un seguimiento, como la expresión de manera constitutiva y alta de nuestra secuencia de interés derivado del promotor. En este proyecto lo que se utilizó fue favorecer la expresión a la alta de dos moléculas o dos citocinas clave precisamente durante la respuesta frente a tuberculosis pulmonar, como es osteopontina, que es una citocina proinflamatoria similar a lo que podría ser TNF en cuanto a que también puede favorecer un fenotipo al TH1, activación de células dendríticas, favorece formación de granulomas y en el contexto pues también TNF, que es la citocina clave en tuberculosis, pues esta tiene, digamos, un poder mayor a justamente estas funciones que osteopontina, ¿no? Entonces, aquí estos dos vectores fueron elaborados en el laboratorio del doctor Fernando López Casillas en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, y pues ambos cuentan con el mismo gen reportero que es GFP, y por lo tanto para ambos vectores, para conocer verdaderamente su respuesta o su efecto, los vamos a estar comparando contra un vector control, el cual no contiene ninguna secuencia de interés más allá de el gen reportero, que es la proteína verde fluorescente. En este laboratorio se llevó a cabo su construcción, se obtuvieron las partículas virales y de ahí pues se tiene que amplificar a gran escala estas partículas virales y cuantificar para poder hacer su uso y también verificar que la proteína que se está sintetizando a raíz de esta secuencia pues sea funcional, ¿no? En el caso de osteopontina, únicamente les comento, se usa un ensayo de migración, ya que también favorece procesos de adhesión y funcionaba igual que una proteína recombinante estandarizada de RD Systems. Y en el caso de TNF, pues hizo un ensayo de necrosis en la línea celular L929, en donde pues precisamente se verificó que generaba la necrosis en estas células. Bueno, para contarles un poquito acerca de cómo funciona esta parte quizá más técnica de la producción de las vectores o de las partículas virales, entonces tenemos que nosotros ya que formamos nuestras partículas virales, como estas no son replicativas, son incapaces de generar nuevas copias de virus, entonces tenemos que ayudarnos de unas células, una línea celular que se le conoce también como células empaquetadoras, que es la línea celular HEC293, que precisamente se volvió muy popular ahora con las vacunas de COVID, porque esta línea celular contiene precisamente los genes que nosotros deletamos, el E1 y el E3, de tal manera que es capaz de aportar las proteínas que hacen falta al virus para generar más partículas virales. Entonces aquí en este contexto, en esta infección in vitro, sí vamos a tener una infección activa en estas células en donde se van a estar produciendo más y más partículas virales, ¿no? A partir de ahí nosotros hacemos una purificación para eliminar cualquier resto de proteínas celulares, de proteínas provenientes de la línea celular, a través de gradientes de cloruro de cesio con ultracentrifugaciones y también a través de una columna de cefarosa para eliminar algunas partículas por exclusión molecular, como son las sales. De ahí nosotros hacemos una titulación de estos virus en un ensayo en placa, utilizando esta misma línea celular, para poder tener una cuantificación y poder medir cuántas partículas virales nosotros vamos a utilizar en nuestros ensayos ya in vivo con nuestro modelo murino. Entonces, algo que no conocíamos, y si se dieron cuenta, pues al inicio en la explicación breve del modelo murino, pues fue osteopontina, que no es una citocina tan común o tan conocida, pues cómo se comportaría dentro de este modelo, ¿no? Entonces, una de nuestras primeras preguntas, pues fue conocer precisamente cómo se comporta a lo largo de una cinética de infección en nuestro modelo, esta citocina, cómo se regula, de
tal manera que también aquí me va a servir para explicar un poquito más los detalles técnicos de nuestro modelo. Tenemos ratones de la cepa Valp-C de 9 semanas, perdón, sanos, y estos pues entonces se infectan de manera intratraqueal, por vía intratraqueal, con 250,000 unidades formadoras de colonias, ¿no? Aquí ya vamos a manejar que precisamente estas unidades formadoras de colonias o este Mycobacterium tuberculosis proviene de un aislado clínico que se caracterizó como multidrogoresistente. De tal manera que aquí para hacer un seguimiento de qué pasaba con esta citocina, pues se hicieron sacrificios al día siguiente, a los 3 días, a la semana, 2 semanas, 21 días, cerca de un mes, 2 meses y 120 días, que sería cerca de 4 meses, ¿no? Para tener tiempos que manejen esta etapa crónica. Entonces, lo que sucedió, pues, es que, primero que nada, debemos de analizar que el comportamiento de la infección sea el correspondiente, en donde nosotros debemos de observar que en los primeros días, pues, no hay una carga bacteriana elevada y que procede precisamente después de las 2 semanas a los 21 días a elevarse. De ahí, esta carga en pulmón, pues, entonces, nos verifica que nuestro modelo sucedió de manera correcta y también tenemos, por análisis de cortes histológicos, cómo estuvo el daño en el pulmón por una medición de porcentaje de neumonía, en donde igualmente a partir de la etapa crónica es en donde comienza a observarse de manera muy notoria esta neumonía o la presencia de neumonía, llegando a ser inclusive a veces hasta del 50% en el día 120 del total del corte de pulmón. De aquí entonces ya empezamos a analizar la parte que nos interesaba, ¿no? Esto, la neumonía, el daño en pulmón y la carga bacteriana es algo que esperamos que suceda cada vez que se hace alguna cinética de infección, pero ahora sí analizamos por PCR cuantitativa la expresión de osteopontina, ¿no? En pulmón. Y entonces lo que observamos es que tenemos como 2 picos de expresión al día 3 y al mes aproximadamente, en donde también podemos notar que conforme ingresa o entra a esta etapa crónica en los ratones, comienza a disminuir esta expresión de osteopontina, inclusive en el día 120, pues ya casi es inexistente, ¿no? Entonces, también lo vimos, qué células eran las que estaban expresando a esta citocina con una inmunistoquímica. Hicimos inmunistoquímicas al día 3, que es la imagen E, al día 28, que es la imagen F, y al día 60, que sería una etapa crónica, en la imagen G. Y entonces, inclusive, pues aquí en los cortes podemos observar que hay una diferencia en la estructura del pulmón, ¿no? Donde aquí vemos que comienza a haber inflamación desde el día 3 muy ligera y en el día 28 pues esta ya aumenta, ¿no? Comienza a haber la formación de granulomas, pero para el día 60 pues también están estas estructuras que asemejan a los macrófagos espumosos que son característicos precisamente de una enfermedad por tuberculosis pulmonar. Aquellas células que nosotros vimos que expresaban osteopontina pues son principalmente las células epiteliales alveolares y también en bronquios y también los macrófagos como este que se ve por aquí o este que se ve por acá en la imagen E. Sin embargo, cuando nosotros pasamos a la imagen del día 60, pues hasta parecería que no hubo marca, ¿no? Hay una marca muy sutil en algunos macrófagos espumosos y de ahí pues hay otros macrófagos espumosos que para nada tienen una marca, ¿no? Lo cual concuerda un cuanto con lo que nosotros vimos por mensajero. También corroboramos por inmunofluorescencia que precisamente fueran los macrófagos los que están expresando de tal manera que en el día 28 tomamos un corte y teñimos un marcador para macrófagos F480, marcador de activación CD86, osteopontina en rojo, que se ve aquí un poquito muy sutil, y pues hicimos el merge, ¿no? En el merge, pues lo que observamos es que precisamente hay algunos macrófagos que se alcanzan a ver en esta tonalidad entre naranja clarito, que sería la fusión de los 3 colores, junto con el DAPI en azul, que tiñe núcleos. Lo que nos corrobora que precisamente pues, los macrófagos que nosotros veíamos aquí por inmunistoquímica, pues sí son quienes están siendo una fuente importante de esta citocina durante la infección, ¿no? Pero esto más que nada en las etapas tempranas o etapas agudas de la infección.
Bueno, y entonces de ahí otra cosa que teníamos también que saber antes de aventarnos a ver qué sucedía con esta terapia génica, pues es cómo se comportan estos vectores en ratones sanos por sí solos, ¿no? Y también con la finalidad de establecer una dosis sana o segura de cantidad de partículas virales, ¿no? Entonces teníamos a nuestros tres vectores, el que codifica para TNF, el que codifica para osteopontina y nuestro vector control que únicamente codifica para la proteína verde fluorescente. Nosotros utilizamos una dosis media basándonos en la literatura de un orden de magnitud de 10 a la 7 y de ahí nos fuimos un orden de magnitud arriba y un orden de magnitud abajo. Lo que hicimos fue administrar igualmente a ratones Valve-C a través de una vía intratraqueal las diferentes dosis de partículas virales y vimos qué sucedía al día siguiente, a la semana y a los 21 días. Estos ratones de aquí todavía no están infectados por tuberculosis. Y entonces lo que observamos es que, pues justamente en donde nosotros utilizábamos nuestros vectores codificantes, pues teníamos una mucha mayor expresión tanto de osteopontina, que serían las barras grises, como de TNF, que serían las barras en blanco. Sin embargo, algo que también llamó nuestra atención, aunque tampoco fue algo completamente sorpresivo, es que nuestro vector vacío o el vector control que únicamente codifica para la proteína verde fluorescente, pues igualmente inducía una expresión tanto de osteopontina como de TNF muy ligeramente, ¿no? Esto pues es interesante, sin embargo no es completamente eh, sorpresivo, derivado de que pues como quiera nosotros estamos metiendo proteínas virales que aunque no sea un virus replicativo, pues despiertan una respuesta, ¿no? Pero aún así observamos que hay una menor expresión respecto a los vectores que codifican para esta secuencia de citocinas, ¿no? Algo que también teníamos que notar, pues es cómo se encontraba nuestro pulmón en su estructura, ¿no? Entonces igualmente hicimos cortes histológicos de pulmón al día 1, al día 7 y al día 21 para ver si estos generaban algún tipo de inflamación, algún tipo de necrosis, algún tipo de daño en la estructura pulmonar. Y de manera inicial, pues nosotros no observamos ningún tipo de daño, ¿no? Las estructuras se ven que los alvéolos tienen su espacio, no se ven rotos, no se ve inflamación, no se ven zonas de necrosis ni zonas de neumonía. Lo que sí alcanzamos a observar es que comienza a haber un ligero infiltrado celular, sobre todo en las dosis altas, ¿no? En esta región cerca de eh, las venas, ¿no? Del pulmón y también en las dosis altas de TNF, ¿no? Aquí donde están las flechitas. Entonces, pues bueno, tomando en cuenta estos resultados en histológicos y a su vez también que las dosis media en expresión por PCR cuantitativa parecía ser la más estable en los tres ratones analizados, pues entonces nosotros nos decidimos a quedarnos precisamente para los dos vectores con la dosis media, que sería la dosis de 5 por 10 a la 7 unidades formadoras de placas, que es la manera de cuantificar a las partículas virales. De ahí entonces, ahora sí, ya que teníamos todos estos datos, pues pasamos a ver qué sucedía, ¿no? En nuestro modelo de infección por este aislado clínico multidrogoresistente, en el cual, pues nada más para recordarles, utilizamos ratones Valve-C de 9 semanas, hacemos una infección intratraqueal con 250,000 unidades formadoras de colonias y dejamos que se establezca la enfermedad precisamente a que llegue a etapas crónicas. Entonces, al día 60, que es seguro que se encuentran estos ratones en la etapa crónica, hacemos la terapia, ¿no? Doctora También, Sujei, disculpe, le quedan 3 minutos. Muchas gracias. bueno, en esta etapa también nosotros administramos la terapia adenoviral y dejamos correr en días de tratamiento 2 semanas, un mes y 2 meses, ¿no? Entonces, lo que observamos de manera inicial, pues es cambios en la sobrevida. Aquellos que recibieron tanto la terapia con TNF o con osteopontina, tuvimos el 100% de sobrevida de los ratones respecto a el vector control, que sería nuestra verdadera comparación, de 83%, ¿no? Esto pues se reflejó muy bien en la carga bacteriana, en donde también teníamos precisamente una bajada desde el día 14 a las 2 semanas del tratamiento, que se mantenía al mes
y que a los 2 meses únicamente en el vector de TNF seguía la reducción de la carga bacteriana y no así en osteopontina. Esto también tuvo su reflejo en el daño en el pulmón, ¿no? Limitando el daño en el pulmón con la terapia de los dos vectores codificantes tanto para TNF como para osteopontina, siendo en este caso al revés, un poco más eficiente el de osteopontina, ¿no? Esto posiblemente derivado de que TNF pues es una citocina clásica inflamatoria y que pues a pesar de tener una baja carga bacteriana, posiblemente está llevando procesos de inflamación más severos o más intensos que lo que puede hacer osteopontina. También medimos granulomas, en donde en cantidad no vimos grandes diferencias, pero sí en el tamaño, en el área de estos granulomas y en su formación. Aquí abajo les pongo las imágenes representativas, en donde los tratamientos, por ejemplo, con osteopontina y con TNF, pues hasta parece que están dibujaditos perfectamente estos granulomas respecto a nuestro vector vacío, nuestro vector control, en donde tenemos granulomas de tamaño muy pequeño y que no se ve una estructura completamente cerrada, ¿no? De ahí y también en la observación total del pulmón, pues vemos claramente que el tratamiento con osteopontina y con TNF, pues observamos una menor incidencia de inflamación o neumonía, que sería pues caracterizada por estas manchas rosas, rojas, ¿no? Que precisamente nos indicaría que ahí hay demasiadas células. Vimos también la respuesta inmune, evaluamos expresión de citocinas, en donde, bueno, por PCR no nos dio grandes diferencias, pero cuando nos fuimos a los sitios de inflamación, a los sitios de neumonía, sí por inmunohistoquímica vimos diferencia en donde tuvimos un aumento de osteopontina cuando tratamos con el vector, que era algo esperado, pero también de interferón gamma y también de interleucina 12, así como interleucina 17, lo cual nos apoyaba que estábamos precisamente modulando estas respuestas hacia un fenotipo TH1 e incluso pues hacia un fenotipo TH17, que también es algo característico de esta citocina. En el caso de los ratones que recibieron a TNF, aquí pues igualmente por inmunohistoquímica, al momento que nos fuimos a las áreas de inflamación, pues también vimos un aumento en interferón gamma y en la óxido nítrico sintetasa inducible, ¿no? Lo que nos refuerza que también precisamente TNF estaba favoreciendo todo este fenotipo hacia una respuesta de nueva cuenta TH1, lo cual pues nos iba indicando que era la causa, ¿no? De la consecuencia, que era que estos ratones tuvieran una mejor sobrevivencia y una menor carga bacteriana. Aquí rápidamente, pues una imagen de inmunohistoquímica, ¿no? En donde precisamente con nuestros dos vectores terapéuticos, TNF y osteopontina, pues vemos unas mayores cantidades de células con marcas cuando nosotros teñimos contra interferón gamma y no así cuando pues estamos con el vector control, ¿no? Y finalmente, ya en un minuto o menos, hicimos un modelo combinado de terapia génica con terapia de antibiótico, con un esquema de antibióticos de segunda línea, con piracinamida, moxifloxacino, etionamida y amicacina, en donde estos se administraron diariamente y la terapia de noviral únicamente al día 60, igual que en el modelo anterior, ¿no? De ahí tuvimos un tiempos igual de sacrificio de 7 días, 14, 28 y 60. En sí el modelo es lo mismo, ratones Valpsé, 250,000 bacterias de manera intratraqueal. Y aquí lo que observamos, pues, es que la mayor diferencia es a tiempos cortos, a los 7 días, con nuestros dos vectores, tanto osteopontina como TNF, más el esquema de antibióticos, pues se redujo de una manera más rápida la carga bacteriana. Esto, pues, no tiene un gran reflejo en el daño en el pulmón, porque, pues, también los antibióticos de segunda línea, pues, hacen también su trabajo muy bien y disminuyen la carga bacteriana, conteniendo el daño pulmonar, ¿no? Sin embargo, aquí pues esto nos puede dar cierta pauta a que quizá esta reducción temprana de la carga bacteriana genere una mejoría en el paciente o que incluso quizá podamos considerar en un futuro disminuir la dosis de antibióticos y que fuera esta acompañada con la terapia génica en búsqueda de evitar daños del tipo de reacciones secundarias o daños tóxicos.
Y bueno, ya, ahora sí, para terminar, únicamente pues agradecer al Laboratorio de Patología Experimental del Instituto de Nutrición, Salvador Subirán, específicamente y más al doctor Rogelio Hernández Pando, quien es pues realmente el titular del laboratorio, a la doctora Dulce Mata, que participó mucho en la construcción de los vectores, al doctor Jorge Barrios, que nos apoya mucho en las cuestiones de bioterio, al doctor Octavio Ramos, quien también estaba junto conmigo durante mis estudios de doctorado resolviendo estas cosas de terapia génica, a la doctora Basti Lozano, quien también me apoyó para el manejo de muestras, y claro, pues también al laboratorio 202 Oriente del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, en donde pues el doctor López Casilla y su técnico académico Valentín nos apoyaron muchísimo a lo largo de todo lo que sean los vectores adenovirales. Doctora Sujay, muchísimas gracias. Qué interesante presentación. Doctor Ángel, le cedo la palabra para ver las preguntas que si hay en línea. Sí, bueno, no hay ninguna pregunta aquí en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta dentro de los que están en la conectados. Bueno, yo, Sí, yo yo tengo una necesito pregunta. una. Ah, pero adelante, doctora. Bueno, antes que nada, felicidades, doctora Sujei. Yo tengo una pregunta bastante interesante respecto a su trabajo, porque usted mencionaba que los niveles de la osteopontina están incrementados o están asociados a la tuberculosis en este modelo. ¿Qué se sabe sobre la extrapolación en cuanto a la tuberculosis humana? Y sobre todo, en el modelo es bastante flexible de básicamente examinarlo en cualquier región anatómica de interés, pero es factible identificar altos niveles que se pueden estar asociados como la cronicidad de la infección en plasma de pacientes con tuberculosis, de esta molécula en específico. Sí, de hecho sí hay varios estudios de osteopontina en tuberculosis y más en humanos, solo que pues obviamente por el tiempo pues ya no di una gran explicación. Y de hecho sí hay una correlación en donde se observan en plasma mayor cantidad de osteopontina y esto correlaciona con que también hay una mayor cantidad de interleucina 12 en los sueros de los pacientes. Esto se correlaciona con también pues obviamente el estado del paciente, donde aquellos que tienen bajos niveles de interleucina 12 y de osteopontina suelen tener una enfermedad clínicamente menos agresiva derivado de la poca inflamación que presentan, ¿no? Y aquellos que tienen altos títulos de osteopontina y de interleucina 12, pues suelen tener mayores complicaciones de daño pulmonar derivado de que como ya se encuentra en una etapa crónica, pues sí puede esto generar mayor inflamación en el tejido. Pero de ahí también hay algunos estudios in vitro con macrófagos derivados de monocitos de sangre periférica, en donde osteopontina es capaz de activar a los macrófagos para que estos sean mejores para fagocitar y eliminar a la bacteria. Entonces, pues siempre en tuberculosis, al ser una enfermedad crónica, pues queda esta gusanito, ¿no? De qué tan bueno sea tener realmente una respuesta inflamatoria o proinflamatoria respecto a que pues, nos encontramos en un contexto precisamente de una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, por eso también teníamos estas dos citocinas, osteopontina y TNF, porque TNF pues es muy fuerte y osteopontina pues es un nivel más bajo de como citocina proinflamatoria. Entonces, en TNF es en donde quizá nosotros pues nuestra hipótesis era que nos iba a ayudar, pero sabíamos que existía el riesgo en donde TNF generara, por ejemplo, necrosis, ¿no? Lo cual pues no iba a ser algo favorable y en cambio osteopontina pues no se correlaciona con generar procesos de necrosis, ¿no? Gracias, doctor. Sí, bueno, Bruno Rivas Santiago, bueno, creo que ya un poco respondida a la pregunta. Menciona que sí se ha observado la importancia de osteopontina en pacientes con TB. Ok, sí, es un poquito similar. Sí se ha observado. Osteopontina, al ser una citocina no tan potente como puede ser interleucina 12, como puede ser TNF o como puede ser interferón gamma,
resulta ser que sí hay algunos estudios de ratones, por ejemplo, knockouts, en donde se observa que pues no hace una gran diferencia la ausencia de osteopontina, ¿no? E igualmente, pues en estudios en humanos, pues únicamente estas correlaciones con cantidades en plasma de la citocina. Sin embargo, pues vemos que nosotros al aumentar la expresión en nuestro modelo, pues sí genera una diferencia, ¿no? Y también en varios ensayos in vitro, pues se han generado algunas diferencias respecto a que la citocina no se encuentra. Muchas gracias. Y para terminar, Héctor Javier Sánchez e Isaías Novelo, bueno, la felicitan por su trabajo en la presentación. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, doctora Sujei, muchas gracias por su presentación, que es un trabajo extraordinario. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestro segundo ponente, que es el doctor Julio César Flores González. El doctor Julio nos presentará su trabajo titulado Las células NK y su papel en la respuesta inmunitaria durante la infección por Mycobacterium tuberculosis. El doctor Julio es egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Posteriormente hizo su maestría y doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una especialidad en citometría de flujo que la realizó en la Universidad de Salamanca en España y actualmente es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde está adscrito en el Laboratorio de Inmunología Integrativa. La principal área de interés del doctor Julio es precisamente enfocar su trabajo en la evaluación de la respuesta inmune durante la tuberculosis activa y latente. Sin más, doctor Julio, le cedo la palabra. Muchas gracias y le recuerdo que son 20 minutos de presentación. Claro que sí, muchas gracias. Pues antes que nada agradezco la oportunidad de presentar este trabajo a la Red Mexicana de Tuberculosis, a ustedes que están asistiendo el día de hoy para conocer un poco más sobre la respuesta inmunológica que se sabe y que podemos saber el día de mañana para poder seguir combatiendo a esta enfermedad que sigue estando presente y que sí, no ha desaparecido así como nos quieren vender a nivel mundial, ¿no? Bueno, primero que nada, quiero platicarles un poquito de un proyecto global que se realiza hoy día que se conoce como el inmunoma humano. El objetivo de este proyecto es más que nada presentarnos la diversidad de células a nivel mundial en cada una de las poblaciones de los diferentes continentes de este planeta que puedan llegar a aprovechar para poder regular una patología o poder resolver un problema en específico. Una de las células que están involucradas en este proyecto, pues evidentemente es la investigación en cuanto a las células natural killer. Hay que recordar un poquito del contexto de la inmunología, ¿no? Existe una respuesta inmune innata, cuyas principales características es, bueno, dar una respuesta temprana. Tienen una serie de receptores que están codificados en la línea germinal y que por lo tanto un repertorio bastante amplio, pero limitado si comparamos contra todos los agentes patogénicos o infecciosos a los cuales nosotros estamos expuestos. Y algo muy importante es que hay especificidad de receptor. Contrario a esto, pues nosotros tenemos también la respuesta inmune adaptativa formada por células T, B, células plasmáticas, incluso aquí si pueden ver, las células NK están en los dos grupos porque todavía hay un background que resolver para poder identificarlas y caracterizarlas de mejor manera, algo que este proyecto también va a permitir conocernos a futuro. Algunas de las características de la respuesta adaptativa, pues una respuesta tardía, receptores que sufren rearreglos y por lo tanto pueden incrementar la afinidad y la gran cantidad por diferentes antígenos a los cuales estos pueden estar interaccionando. Va a existir evidentemente una especificidad clonal y memoria. Para lo cual, bueno, podemos concluir con esta imagen que la respuesta inmune adaptativa nos puede llevar a una alta especialización. Se puede iniciar en tejidos altamente especializados y algo que es muy importante, la cantidad de receptores para la cual está involucrada en cada una de estas líneas celulares. Ahora, en cuanto a las células NK, pues es una célula, vamos a llamarla un tanto joven adulta, porque su descripción fue a partir de 1973, cuando en el laboratorio del doctor Hermann, un estudiante de postdoctorado, que fue el doctor Rosenberg, empezó a evaluar una línea celular que tenía características morfológicas de linfocitos T, pero que estos tenían la capacidad de matar a células infectadas. Hay que recordar que la distribución de las células NK en el cuerpo no va más allá del 20%.
independientemente de la región anatómica que nosotros estemos estudiando. Pero las implicaciones clínicas o moleculares que estas pueden llevar a cabo sí van a impactar en cuanto a la resolución de una patología como lo es la tuberculosis. En esta imagen de la derecha pueden observar una imagen por microscopía electrónica de transmisión, en donde, bueno, tenemos una célula NK característica, en donde lo que llama mucho la atención son la cantidad de gránulos intracelulares que estas células pueden llegar a tener. Y eso no es todo, sino que bajo ciertos aspectos de estimulación, esos gránulos se pueden llegar a expandir e incluso la célula NK los puede llegar a liberar. De tal manera que ese es uno de los mecanismos más conocidos por los cuales estas células pueden eliminar células infectadas o células malignas. Si ponemos esto en contexto, desde la descripción de estas células, podemos tener una cronología del descubrimiento en el cual nosotros podemos irnos retroalimentando con la cantidad de moléculas a las cuales nosotros hemos asociado la capacidad funcional y el fenotipo de estas células, de tal forma que hoy día podemos aprovechar a este estirpe celular como una terapia clínica contra diferentes patologías, incluidas la tuberculosis, por el gran potencial que tienen para identificar infecciones por patógenos intracelulares. En este contexto, bueno, para quienes no son tan acercados a las técnicas como lo es la citometría de flujo, la citometría de flujo simplemente nos permite identificar a las poblaciones celulares con base en marcadores que se lleguen a expresar de manera membranal o de manera intracelular. En este caso, bueno, lo único que nos dice esta imagen es que hay una serie de algoritmos que nos permiten llamar a una célula NK en circulación periférica, en médula ósea, en algún otro compartimento, de acuerdo a la alta expresión de CD56 y a la expresión diferencial que tienen hacia C16, de tal forma que podemos hablar de subpoblaciones, no solamente de una población en general. Las células NK entonces pueden ser células NK inmaduras, maduras o exhaustas. Pero en este sentido, también pueden llegar a expresar otras células otra serie de receptores, los cuales los podemos agrupar como receptores de activación, receptores de inhibición o receptores de quimiosinas y citocinas, las cuales van a ser indispensables para favorecer la proliferación, la activación y desencadenar los mecanismos citotóxicas o de eliminación o de muerte celular que pueden llevar a cabo estas células. De tal forma que podemos hablar que las células NK participan en la modulación de la salud y enfermedad, específicamente cáncer, que fue la primera enfermedad en donde se empezó a investigar a esta célula, pero también extrapolado a enfermedades infecciosas. De estas, pues como bien comentaba la doctora Sugey en la presentación anterior, la tuberculosis, al ser una enfermedad crónica, la podemos dividir en diferentes estadios de acuerdo a la cronicidad. Existen personas que pueden infectarse con una micobacteria y no desarrollar un cuadro clínico. Y pueden incluso así vivir años con esta convivencia con la micobacteria e incluso fallecer y nunca van a sospechar que tuvieron una infección por micobacteria en tuberculosis. De esto, bueno, gran mayoría de la población mundial está ubicada en este grupo de la tuberculosis latente, en donde, bueno, si nosotros hacemos una evaluación de la respuesta, la tenemos que hacer con base en la respuesta del huésped, específicamente en la respuesta inmunológica frente a antígenos de la micobacteria. Muy diferente a una enfermedad bien establecida, en donde no hay un control inmunológico, hay una progresión, se presenta una serie de síntomas característicos o bien patognomónicos de la enfermedad, y estos están más relacionados pues, a una presencia exacerbada de micobacteria en tuberculosis. Bien, algunas características radiológicas de esta enfermedad sí las podemos conocer y dependiendo si un paciente es contacto, como es esta imagen a un paciente con tuberculosis, el daño a nivel pulmonar no se puede observar si lo comparamos contra un paciente con tuberculosis latente. En donde, bueno, ya podemos empezar a observar una serie de daños a nivel pulmonar y que estos daños se van a incrementar una vez que no hay un control adecuado de la micobacteria, como lo muestran las imágenes C y D, en donde para la primera es un paciente con diagnóstico de infección por micobacteria drogosensible y para el inciso D, drogoresistente, en donde, bueno, evidentemente ya hay una serie de daños que puede comprometer el estado funcional de este órgano. Una de las características muy importantes que nosotros debemos conocer de las células NK es conocer la relevancia clínica de esta célula frente a la tuberculosis. Aquí es muy importante decirles que lo que más se sabe de estas células es que tienen la capacidad de eliminar a los macrófagos infectados por micobacteria en tuberculosis a través de un eje que es la de granulación y la liberación de moléculas citotóxicas como pueden ser perforina, granzima y granulotina, cuyo principal objetivo es lisar a la célula infectada o bien favorecer en estado para poder potencializar los mecanismos que despierta la vía de señalización mediada por TNF y protector para poder lisar a las micobacterias que ya han ingresado a los macrófagos infectados.
Sin embargo, no es el único mecanismo por el cual las células NK pueden hacerle frente a una infección por Mycobacterium tuberculosis. Hay que recordar, como les había platicado anteriormente, que existe una serie de receptores a nivel membranal que pueden ser de activación, los cuales tienen la capacidad de reconocer diferentes antígenos que se pueden expresar tanto a nivel de la micomembrana como antígenos que la micobacteria puede estar secretando de manera continua. Algunos de esos antígenos caracterizados puede ser el arabinogalactano, ácidos micólicos o peptidoglicano o incluso el lipoarabinomanano, cuyas características estructurales, como pueden observar, son carbohidratos o lípidos. En este contexto, bueno, los receptores de estas células pueden mediar la eliminación del macrófago de la célula infectada, mediando por la producción de citocinas, especies reactivas de oxígeno, citotoxicidad dependiente de anticuerpo, o bien la liberación, como lo vimos en la imagen anterior, de moléculas citotóxicas, o la muerte celular mediada por receptores, en este caso el sistema Fas ligando, Fas. Con estos mecanismos, pues, ¿qué es lo que se favorece en una célula infectada? Citólisis, apoptosis, fusión fagolisosomal y la fagocitosis que lleva a la eliminación de Mycobacterium tuberculosis. En el laboratorio nosotros hemos seguido una corte de pacientes con tuberculosis o bien sus contactos que a través de la clínica de tuberculosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a través de una batería que incluye la prueba de cuantiferón, el GeneSper para la identificación de tuberculosis latente o de tuberculosis activa, hemos estudiado 4 grupos en específico, los cuales son contactos no infectados que son negativos a la prueba del cuantiferón, pacientes con tuberculosis latente que dan positivo a esta prueba, y los pacientes con tuberculosis activa se dividen en drogosensibles o drogoresistentes. Aquí, bueno, lo que nosotros hacemos es estudiar las células mononucleares de sangre periférica y también las moléculas que se pueden encontrar en plasma que favorecen la adquisición de fenotipos o bien la regulación de las funciones de estas células en cada uno de estos grupos de estudio. Bien, aquí hay que poner algo de contexto muy interesante. Es que a través de citometría de flujo nos hemos podido dar cuenta que si bien es cierto que no hay una distribución importante en cuanto a la frecuencia de las células NK total en los diferentes estadios de la tuberculosis, llámese tuberculosis latente, tuberculosis activa, comparado contra un sujeto no infectado, lo que es bien cierto es que las subpoblaciones sí llegan a tener una remodelación que va de la mano con la cronicidad de la infección. Es decir, en pacientes con tuberculosis activa, se ha descrito que hay un incremento de la población CD56 high o CD56 que expresa mucho esta molécula a nivel de la membrana, junto con CD16, lo cual, bueno, es interesante porque esta población celular tiene funciones citotóxicas incrementadas, lo que hace suponer y correlaciona con el estadio de la tuberculosis activa. Esas células van a estar más activas cuando no hay un control adecuado de la tuberculosis en estos compartimentos intracelulares. Pero también aquí en el laboratorio hemos obtenido resultados de la otra población, de las NK-DIN o CD56, CD56 negativos, CD56 baja en cuanto a la expresión, y nos hemos dado cuenta que cuando las células NK-bright, que son esas que ya se han descrito anteriormente, incrementan en la tuberculosis latente o en la tuberculosis activa, la contraparte disminuye. Entonces aquí hablamos de un proceso de remodelación continua de las subpoblaciones de células NK que pueden estar existiendo en circulación periférica y que van a tener la capacidad finalmente de llegar a pulmón o al órgano que necesite la actividad funcional de estas células. Sin embargo, una de las preguntas es, bueno, este incremento, esta distribución, regulación en los fenotipos celulares y su distribución porcentual entre los pacientes con tuberculosis, pues ¿a qué se debe? ¿A que están más incrementadas en cuanto a su actividad citotóxica o están más disminuidas? En el laboratorio también examinamos o estudiamos una molécula en particular que es parte de la familia de los receptores del TNF, que es CD27. Esta molécula en particular la hemos observado incrementada en las células NK durante la tuberculosis activa, comparada contra una tuberculosis latente, incluso es significativamente mayor comparada contra los sujetos no infectados. Y algo interesante que hay que conocer de esta molécula es que esta molécula va a regular el estadio de maduración y de activación de los linfocitos de las células NK, de tal manera que las células NK positivas casi siempre se van a estar asociados a estadios de maduración o a estadios inmaduros o de maduración intermedia. Y cuando no la expresan las células NK, entonces hablamos de que tenemos células ya lo suficientemente maduras y que van a ejercer la función citotóxica para la cual, bueno, estas fueron diseñadas. Por lo tanto, con este tipo de observaciones que hemos realizado en el laboratorio, nosotros tenemos una pregunta en específico. Si la tuberculosis disminuye esa capacidad de activación de las células NK en mecanismos que pueden estar modulados por la micobacteria.
Uno de los antecedentes que se tiene directamente de este mecanismo, de este fenómeno, es que en ciencia cierta la tuberculosis sí disminuye la capacidad de poder estar produciendo citocinas o moléculas citotóxicas por parte de las células NK. Un mecanismo que, si bien es cierto, es exitoso después de un tratamiento antituberculosis, en donde, bueno, estas poblaciones recuperan la capacidad de poder empezar a producir sus moléculas citotóxicas después de una activación en cultivos in vitro. Lo que hay que tener en cuenta aquí es, bueno, entonces, durante estos estadios de la cronicidad de la infección, cómo es que hay una regulación por parte de la micobacteria y que está implicada directamente en controlar ese mecanismo de activación por parte de las células NK. Para eso, bueno, hay unos antecedentes en los cuales no solamente a nivel de proteína podemos estar observando esos resultados, sino también a nivel transcriptómico tenemos evidencia, o se conoce, mejor dicho, que las células NK llevan una regulación que disminuye la capacidad citotóxica o funcional de estas células e incluso incrementan una población muy poco frecuente, pero que puede llegar a ser importante y que tiene disminuida la capacidad citotóxica, que son las NK de memoria. Entonces, existe un perfil transcriptómico que evidencia estos registros de regulación por parte del Mycobacterium tuberculosis. Existe un registro también a nivel de proteína que está asociado a la regulación funcional de estas células en los pacientes con tuberculosis activa. Ahora, lo que no sabemos es cómo se da el mecanismo, bajo qué vía de señalización podría estar implicada en ese punto de regulación. Algo que nosotros tenemos ya previamente trabajado en el laboratorio y que correlaciona mucho con la capacidad citotóxica de las células o de los linfocitos que tienen esta función es lo que pasa con las células CD8 en la tuberculosis, ya que nosotros hemos obtenido resultados en donde caracterizamos a estas células, a los linfocitos TCD8, que se sabe que son citotóxicas, pero que durante la tuberculosis activa adquieren un fenotipo senescente y que se caracteriza por una alta expresión de moléculas como CD39, PD1, TIM3, y que incluso esa capacidad de producir citocinas, citotóxicas, interferón o TNF se ve mermada y cambia el fenotipo hacia la producción de interleucina 4 o interleucina 3. Lo que hemos observado es que cuando se da este fenómeno, no solamente en tuberculosis, sino en otras enfermedades crónico-degenerativas, y cuando hay un cambio en el fenotipo en función de una célula, existe una compensación espacio-temporal limitada por otra población que a lo mejor adquiere de manera virtual esa capacidad para poder suplir esas funciones. Nosotros tenemos trabajos en donde, bueno, cuando vemos que las células CD8 no son citotóxicas o no son lo suficientemente citotóxicas, las células CD4 pueden adquirir ese fenotipo citotóxico. En el caso de poder estar asociando un perfil transcriptómico y llevarlo también a un perfil proteómico que puede estar modulado la capacidad funcional de las células NK, nosotros hemos desarrollado también a través de la evaluación de proteínas en plasma moléculas que nos pueden estar indicando diferencias entre los grupos de estudio, las cuales ya tenemos identificadas y que también ahora el trabajo es relacionarlas a una vía de señalización en específico para la activación de las células NK. También en el laboratorio lo que hemos observado es que esas células NK podría depender mucho de esa regulación de la citotoxicidad a través de la expresión de TIM3, en donde cada una de las poblaciones que nosotros hemos estudiado tiene una alta expresión de esta molécula, que además cuando se encuentra incrementada, también se encuentra incrementada una molécula de activación, por lo cual no estaríamos hablando de un estado exhausto como es en el caso de las células CD8, sino un estado de regulación que se está ejerciendo específicamente para poder disminuir la capacidad citotóxica de las células NK. Hay trabajos que plantean la posibilidad que se lleve a cabo esto, ya que, bueno, han planteado la posibilidad de incrementar moléculas reguladoras como el TIM3, KLRG1, receptores de quimiosinas y una disminución de moléculas de activación en esta población, lo cual desencadena, como les había mostrado diapositivas anteriores, que su capacidad para eliminar macrófagos infectados se vea mermada. Por lo tanto, haciendo un énfasis en cuáles son los puntos indispensables que tenemos hasta ahora, es que hemos observado que las células NK son importantes en el control y la eliminación de infecciones por patógenos intracelulares, específicamente en este caso por Mycobacterium tuberculosis. Y también que la tuberculosis induce aparentemente regulación en el fenotipo y función de las células NK. Hablamos de que podría existir remodulación por inmunocheckpoints, como es el TIM3 o PD1, y disminución en las funciones citotóxicas. Por lo tanto, ahora la pregunta es contestar, ¿cuál es la vía de modulación que Mycobacterium controla para poder regular esa activación de las células NK? Hay evidencia que nos muestra que las células NK se pueden activar por ese microambiente, el cual puede ser rico de citocinas como interleucina 2, interleucina 12, interleucina 15, en donde cuando nosotros en cultivos in vitro ponemos como suplemento estas citocinas,
podemos revertir ese fenotipo de las células NK para que éstas se vuelvan a activar. Un planteamiento similar es lo que se ha observado en la restauración de la función citotóxica en pacientes con tuberculosis, pero que está mediada por moléculas antioxidantes, como es el glutatión, en donde se sabe que esta molécula puede favorecer la eliminación de los macrófagos por parte de las células NK cuando los primeros están infectados por Mycobacterium tuberculosis. Hay que tener en cuenta que para obtener nosotros el glutatión o que las células lo pueden aprovechar, es indispensable la participación de una enzima, que es la glutatión sintetasa. Una forma en la que nosotros podemos obtener esta molécula, bueno, puede ser a través de la alimentación, pero también a través de los incrementos de las citocinas, como es la interleucina 15 y la interleucina 12, en donde, bueno, se sabe que los pacientes con tuberculosis tienen disminuida los niveles plasmáticos, incluso los niveles a nivel de pulmón de esas citocinas, y que eso a lo mejor puede estar ligado a esa incapacidad de que las células NK tengan ese microambiente mínimo indispensable para poder diferenciarse y activarse. Algo que también es muy importante y que nos llama mucho la atención es que la IL-15 está asociada a la regulación de esa enzima, de la glutatión reductasa, y que como les había presentado, esto es muy importante para poder tener glutatión y que podamos potenciar la activación de las células NK. Bien, en este contexto lo que nosotros ahora estamos abordando es el fitness inmunológico. Y que esto nos puede llevar a muchos campos de estudio, como es el campo de las células NK, incluso aquí las células NK de memoria, que incluso aquí en el instituto se ha estado estudiando y que se ha propuesto como una nueva defensa contra la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. Ahora, lo que nosotros tenemos en puerta, pues es una vía de regulación que depende exclusivamente de la IL-15 y de su receptor en la infección por Mycobacterium tuberculosis, que le es indispensable a la célula NK para poder activarse y diferenciarse y poder eliminar a las células infectadas. En este caso, lo que se propone es que Mycobacterium pues module alguna de estas vías para poder ejercer fenotipos exhaustos en los linfocitos NK. Este protocolo, bueno, en el instituto actualmente lo tenemos aprobado, tenemos nuestro proyecto en curso y para lo cual, bueno, aprovecho este espacio también para ofrecer a los estudiantes, a los tutores o a las personas que conozcan, personas que quieran trabajar, hacer ciencia y que puedan incluir el modelo de Mycobacterium tuberculosis durante su formación. De tal forma que, bueno, no es propaganda, pero sí estamos buscando estudiantes desde servicio social o de licenciatura para poder seguir con este protocolo o con otros que tenemos en el laboratorio. Finalmente, bueno, agradezco la oportunidad a la Red Mexicana de Tuberculosis de poder compartir las experiencias que tenemos en investigación en este campo, en esta área de estudio, pero también hacerles la invitación a que se acerquen con nosotros. Nosotros estamos ubicados en el Laboratorio de Inmunología Integrativa, dentro de la unidad de investigación del doctor Moisés Selman Lama en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de donde, bueno, la doctora Leslie Chávez Galán es la titular del laboratorio y todos los adscritos que nos encontramos trabajamos diferentes líneas, ya sea de tuberculosis, de COVID o de enfermedades que tienen que ver directamente con el sistema respiratorio. Ahí podemos encontrar a la doctora Lucero de Los Ángeles Ramón Luis, al doctor Rafael Caño Guzmán, recientemente a la doctora Mayra Silva, y bueno, también podemos tener apoyo directamente con el químico de laboratorio, que es Mario Berardo Perciado, y con la licenciada Jessica Esquivel Reyes, quien también es auxiliar técnico en el laboratorio, que nos ayuda muchísimo con el material y con la obtención de reactivos que necesitemos de un día a otro. Pues no me queda más que despedirme con esta imagen, en donde, bueno, la tuberculosis es un universo para poder estudiar, hay diferentes mecanismos para poder investigar que nosotros podemos aprovechar no solamente en esta patología, sino para poder entender el sistema inmunológico y poder extrapolarlo en algunas otras enfermedades. Gracias por su atención y bueno, aquí les dejo el correo electrónico, mi número de contacto, por si quieren ponerse en contacto conmigo para alguna colaboración, recepción de estudiantes, lo que sea. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Estuvo muy interesante su plática y seguro dará para muchas más preguntas. Doctor Ángel, le cedo la palabra por si hay alguna pregunta. Pues seguimos en espera de que pongan sus preguntas en el chat. Por el momento no hay ninguna. Muy bien. Bueno, pues en lo que sale alguna, doctor Julio, y entonces usted, ¿hacia dónde considera que va como la principal aplicación de profundizar en el tema de las células NK?
así como se ha observado que en la CD8 pueden presentar este estado de exhausting, en las células NK, ¿usted consideraría que puede estar funcionando algo parecido de que la célula, tanto que depende de la adaptativa, que sería la CD8, como la que regularía lo innato, que sería la NK, las funciones citotóxicas se verían severamente afectadas? De hecho, sí, estamos hablando de una célula, las células NK, que comparten un linaje, les digo, todavía un poco esclarecido, si son células de la respuesta inmune innata o células de la respuesta inmune adaptativa, pero en cuanto a la función, básicamente son los hermanos de las células CD8, en cuanto a la función citotóxica. Y lo que sí se sabe es que, bueno, las células CD8 citotóxicas tienen mermada esta función, tienen fenotipos exhausting que están directamente asociadas a un agotamiento inmunológico por hacer frente a la eliminación de micobacteria en tuberculosis. Lo que no es extrañarse que pase igual con las células NK, dado que tienen también el mismo propósito, eliminar células infectadas por mecanismos citotóxicos. La evidencia muestra que sí, tienen un fenotipo aparentemente exhausto que depende de ciertas moléculas como TIM3, PD1 o KLRG1, que bueno, lo que nos hablan es que sus capacidades funcionales citotóxicas para poder eliminar células también deberían estar mermadas. Ahora, ¿qué es lo que muestra la literatura? Cuando nosotros tenemos una célula NK que no tiene un microambiente rico en citocinas, rico en los nutrientes esenciales para poder activarse, o está limitado de estas moléculas que nosotros podemos encontrar de manera soluble, pues la célula NK no va a responder. Y por más que una célula le esté mostrando que está infectada, que está dañada, la célula NK básicamente se va a hacer a un lado, esos mecanismos están apagados en ella y eso puede ser un mecanismo muy importante para que un patógeno, para que una enfermedad pueda seguir progresando, algo que vemos que pasa con micobacteria en tuberculosis, en la tuberculosis activa, ¿no? En donde, bueno, lo que está observado con diferentes células es que hay una regulación de ese fenotipo, de la capacidad funcional que tienen y evidentemente pues esto impacta en el estado clínico de los pacientes. Ahora, este proyecto a qué apunta? A que haya una regulación de las células NK. Es decir, que no solamente nosotros podamos distinguir qué es lo que le hace falta durante esos estadios de la tuberculosis activa a un microambiente para que pueda estar activando una célula NK. De tal manera que lo que nosotros esperamos y que ya se ha corroborado en estudios in vitro es que puede revertir el proceso de exhaustion y que las células NK una vez más pueden adquirir esos mecanismos citotóxicos que pueden eliminar a los macrófagos o a toda aquella célula que puede ser infectada por micobacteria en tuberculosis. Muchas gracias. Doctor Rogelio, adelante. Ah, interesante perspectiva. Yo no sé si hay también ya alguna información sobre la contribución de células NK en infección latente. Se ha medido, por ejemplo, interleucina 15 en el suero de pacientes con tuberculosis activa comparado con individuos con infección latente. ¿Hay alguna información sobre eso? De hecho, fíjese que eso es una de las preguntas esenciales, indispensables para poder ver cuál es el comportamiento entre los grupos de estudio. Actualmente se sabe que hay menos interleucina 15 en la tuberculosis activa, pero en los pacientes con tuberculosis latente no se sabe cuál es el estatus de la interleucina 15. Es bastante controversial. E incluso en las personas infectadas, que también nosotros hemos observado que hay cambios a nivel del fenotipo de la célula, suponemos que también tendría que haber cambios a nivel de citocinas como la IL-15 que le son indispensables a este tipo de células para poder activar y para poder tener una capacidad funcional. Ahora, lo que no conocemos es en el plasma cómo están esos niveles. La IL-15 es más, es menos, y los pocos resultados que han observado esto pues son bastante limitados porque incluso se han enfocado más en las coinfecciones, tuberculosis VIH, tuberculosis con alguna otra enfermedad oportunista, y bueno, eso discrepa un poco de lo que esté pasando en la población general, que solamente está infectada por micobacteria en tuberculosis. Interesante. Ustedes no han medido interleucina 15 en sujetos con No, infección latente. no, todavía no lo medimos. Estamos por hacerlo, doctor. Ese es uno de los objetivos del proyecto. Bien, gracias. Sí, en el chat Isaías nos pregunta qué factores considera que regulan la actividad de los linfocitos TCD8 o también con los o CD4 y viceversa.
Con factores, bueno, podremos hablar de factores intracelulares, factores extracelulares. Lo que nosotros sabemos de los linfocitos citotóxicos, incluyendo CD8, células NK, es que hay un microambiente que se ve modulado por la infección, en este caso de la tuberculosis. En este trabajo que les muestro en la diapositiva, nosotros hicimos a través de proteómica la caracterización de proteínas que pudiesen estar implicados en la regulación y la adquisición de este tipo de fenotipos. Y sorpresivamente nos encontramos con un grupo de moléculas, como son las proteínas de choque térmico 70, la coronina, y algunas moléculas accesorias de, se fue el nombre de PSMA, bueno, que son moléculas solubles, vaya, y su principal función es regular la adquisición de este tipo de fenotipos a nivel de la adquisición, ya sea por vía receptor o por vía simplemente por paso de la membrana, paso transmembranal, y que esto, bueno, está implicado en que hay un cambio en cuanto a la maquinaria transcripcional de un linfocito como es el CD4 para poder adquirir o cubrir las necesidades específicas. En este caso, en este trabajo que les presento, lo que nosotros vimos es que en este microambiente rico se favorece una transcripción activa por TBET, que es un factor transcripcional que es especializado en la producción de genes que se van a dedicar a la síntesis de la granzima A, de la granzima B, de la granulicina, perforina, que son moléculas con actividad citotóxica. Y lo que observamos es que este incremento en este factor transcripcional se ve más favorecido en los linfocitos CD4 de pacientes con tuberculosis activa. Ok, muchas gracias. La doctora Julieta pregunta si el fenómeno de exhausting también se presenta en las células NKTs. Sí, justamente cuando hablamos de exhausting, hablamos de que cualquier célula del sistema inmunológico puede llegar a presentar estos fenotipos por dos razones principales. Una, como lo estamos proponiendo en este trabajo, es la regulación por microorganismos. Pero la otra también se puede desencadenar por la sobreactivación o por el estadio de maduración que una célula puede llegar a tener, de tal manera que los estadios finales de diferenciación de una célula, cualquiera que ésta sea, puede llegar a adquirir estos fenotipos porque son mecanismos también de regulación para evitar estar haciendo daño propio en el huésped, de tal manera que podemos hablar que la inflamación o el daño in situ se puede estar perpetuando. Entonces hay que regular a las células y sí, básicamente todas las células pueden presentar estos fenómenos de exhaustión. Ok, última pregunta. ¿El tratamiento que llevaron los pacientes pudo afectar la citotoxicidad de las NKs y por ende contribuir con el exhausting? Esa creo que es una excelente pregunta que no nos habíamos hecho. Al menos en los protocolos que nosotros hemos corrido, sí, los pacientes con tuberculosis activa inician el tratamiento, pero tratamos de incluir pacientes que sean naive a tratamiento, al menos los trobosensibles. De tal manera que cuando llega a la clínica de tuberculosis, a nosotros nos avisan que hay un paciente y nosotros, antes que inicie el tratamiento, durante la primera semana que inician el tratamiento, antes que se puedan estar viendo ya impactos en cuanto a la eliminación de la micobacteria, tratamos de reclutarlos para que este factor pues no esté tan involucrado en la regulación que, como bien mencioné en la pregunta, o tiene la capacidad de afectar también la regulación de las células del sistema inmunológico. Aunque bueno, no sabría contestar con severidad si la citotoxicidad también puede depender del tratamiento. Lo que hemos observado es, al menos en el caso de la adquisición virtual por parte de las células CD4 citotóxicas, que a esto sí lo seguimos durante 6 meses, es que esos pacientes también disminuyen la frecuencia de estas células en circulación periférica. Entonces, a lo mejor sí está involucrado un poco la disminución, la eliminación de la micobacteria, pero también el impacto que pueda tener un tratamiento antituberculosis en la regulación de las vías de señalización de los diferentes sistemas celulares. Y perdón, había una pregunta anteriormente. Esto de la virulencia de la cepa de Mycobacterium tuberculosis, perdón, depende de la virulencia de la cepa de Mycobacterium tuberculosis, la expresión en las células NK. Ok, bueno, lo que nosotros hemos observado, no en este trabajo, sino también en otros, es que cuando hablamos de que un paciente llega con alguna cepa drogoresistente, aparentemente
nosotros esperaríamos que no hubiese cambios en cuanto al fenotipo, al perfil de citocinas que estén presentes en el plasma de estos pacientes. Y en la mayoría de los casos, ese es el fenómeno que nosotros observamos. Pero cuando vamos a ver poblaciones de interés, un poco subpoblaciones más específicas, nos hemos dado cuenta que pacientes que tienen ese tipo de cepas drogoresistentes tienen un fenotipo, sus células presentan un fenotipo que sí puede ser muy diferente, que puede contrastar incluso con pacientes con cepas drogosensibles. Ese es un campo actualmente para seguir explorando, incluso de las nuevas preguntas que a nivel mundial nos contestamos. ¿Qué pasa con las cepas de Mycobacterium que ya han adquirido da esos fenómenos de regulación inmunológica y de control inmunológico por parte del huésped? ¿Son iguales o son diferentes? Al menos lo que nosotros tenemos en el laboratorio, pues podemos decir que sí existen diferencias sutiles, pero existen diferencias que marcan la regulación inmunológica entre estos dos tipos de pacientes. Serían todas las preguntas, doctora Leslie. ¿Quién puede continuar? Muchas gracias, doctor. Pues a mí no nos queda más que agradecerles la presentación de la doctora Sujei, del doctor Julio, el doctor Ángel Camal y una servidora. Les damos las gracias por haber aceptado participar en este seminario que tenía por objetivo enfocarlo a temas de microbiología e inmunología. Doctor Camal, no sé si quiera hacer la presentación del reconocimiento. Muchas gracias. Pues la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis les otorga el presente reconocimiento pues, a la doctora Sujei Hernández Bazán por su participación en los seminarios permanentes de la red como ponente del tema terapia génica contra tuberculosis pulmonar multidrogorresistente. Este reconocimiento, doctora Sujei, se le hará llegar a su correo electrónico y muchísimas gracias por su valiosa participación. Muy Muchas interesante gracias. su tema. Muchísimas gracias. Y igualmente la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, doctora en el presente reconocimiento al doctor Julio César Flores González por su participación en los seminarios permanentes de la red como ponente del tema, las células NK y su papel en la respuesta inmunitaria durante la infección por Mycobacteria tuberculosis. Igualmente, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Le haremos llegar el reconocimiento a su correo electrónico y esperamos que continúen los dos, ambos doctores, continúen con nosotros entre la red y participando también con su asistencia en los próximos seminarios. Le cedo Claro la que sí, muchas palabra. gracias. Muchas gracias. Bueno, doctora, no sé si quiere concluir ya el seminario. Ok. Bueno, pues con estas presentaciones concluimos el seminario permanente del mes de noviembre. Les agradezco a todos los asistentes la participación y quedamos abiertos para seguirnos viendo en estos seminarios y echarle muchas ganas a esta vía de investigación que es la inmunología en la respuesta contra Mycobacterium tuberculosis. Doctora Cristi, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes están aún con nosotros, a quienes pudieron vincularse también para escuchar a las brillantes presentaciones de hoy. Creo que comentaba la doctora Julieta o alguien dentro del chat que fue toda una cátedra y lo reitero, siempre aprendemos mucho en estos seminarios y sobre todo algo que comentaba la doctora Sujei y el doctor Julio César, pues esa importancia también no solo de compartirnos, sino de seguir sumando pues esta fortaleza desde la ciencia también para hacer precedente y cambiar, ¿no? La forma en la que estamos llevando la lucha contra la TB. Muchísimas gracias por las brillantes presentaciones, doctora Leslie, doctor Ángel, por la moderación y sobre todo pues por la organización de este seminario.
al doctor Rogelio de igual manera, que siempre con sus grandes aportaciones también invitaciones a nuestros ponentes. Deseamos que sigan teniendo una bonita semana, un bonito mes y esperamos vernos en el siguiente seminario del mes de diciembre, que esperamos podamos tenerlo, yo creo que en los primeros días de diciembre. Después les estaremos compartiendo la invitación por correo electrónico y por las redes sociales. Invitarles a hacer la lucha con nosotros y sobre todo a que puedan estar también en nuestros siguientes seminarios y de igual manera si quieren compartir algo desde aquí, con muchísimo gusto, siempre está abierta la oportunidad de las colaboraciones y de que puedan compartir también aquellos hallazgos que ustedes consideren pertinente. Que sigan teniendo bonito día, un abrazo en donde estén, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.